Aguapujamba eponaco arapu payasupacoime. Paz y bien este martes 10 de diciembre. En 1934, en retirada boliviana de Picuyba, se encontraron pavorosas escenas. Todo el grueso boliviano en Picuyba, 15.000 hombres, quedó sin agua. La oficialidad, so pretexto de buscar auxilio, llevaron tras camiones la artillería, abandonando a la tropa, se desbandó a su suerte y buscando raíces que contenían agua. Más de 4.000 murieron de sed, 3.000 aproximadamente quedaban deshidratados. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado en 1948. Día Internacional de los Derechos de los Animales, también. Desde 1997 se celebra por parte de diversas organizaciones y asociaciones de protección animal para concienciar y reflexionar sobre el respeto que se debe tener hacia todos los seres del planeta. San Francisco de Asís, patrono de los animales, pedía respeto por todas las criaturas y su conexión con la naturaleza. 10 de diciembre en la Argentina es Día del Trabajador Social, del hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Día de la Provincia de Misiones. En México es Día del Físico y del Payaso. Este 10 de diciembre es la festividad de Mauro, Gregorio, Eulalia y la Virgen de Loreto. Para conocer un poco más, recordemos que ella es la patrona de la aviación. ¿Por qué? La Santa Casa donde nació la Virgen María, donde recibió el anuncio y en donde vivió con Jesús y San José, fue, según la tradición, trasladada de forma aérea por ángeles en 1291 desde Nazaret a Tarseto. Tarseto es una localidad en Dalmacia, hoy Croacia. Está para ser protegida de la invasión de los mamelucos. 3 años más tarde, un día como hoy, 10 de diciembre de 1294, fue nuevamente trasladada, pero ya ahora a la ribera opuesta del Adriático, Italia, entre un bosque de laureles. De allí, Loreto, que significa del latín lauretum, bosquecillo de laureles. Este 10 de diciembre la frase es de Gandhi. Él dijo: un país o civilización puede ser juzgado en la forma en la que tratan a sus animales. Efemérides 10 de diciembre Aguapujamba eponame, con paz y bien. Argüello Doña M.